Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Otra vez, aquí, hablando del misterio. Y no poco misterioso es el X-37. El X-37 es una misteriosísima nave que fue desarrollada por el Pentágono, la NASA y la Boeing. Estas tres industrias e instituciones decidieron aunar esfuerzos para construir este carísimo transbordador, el X-37. La época de los transbordadores espaciales ha finalizado. Como sabéis ya, pues no existen, no se utilizan. Ni el Atlantis, ni el Endeavour, por supuesto los malogrados Challenger y Columbia tampoco. Todo aquello terminó. Pero el ejército, los militares, saben que es importante tener una máquina de estas funcionando. Y el X-37 es un transbordador que tienen funcionando en la actualidad. Muy poca gente lo conoce, porque es un objeto que se mantiene en el más absoluto secreto. No el avión o el transbordador, sino lo que hace realmente. No se sabe exactamente para qué va al espacio, qué objetivos tiene, pero en este vídeo vamos a intentar desentrañar el secreto de las misiones de este misteriosísimo transbordador que es el X-37. Veréis, hace años la División de Armamento Avanzado del Pentágono, DARPA, tenía un enorme interés en construir este nuevo transbordador. Es pequeñito, aunque funciona como un transbordador convencional. Es lanzado por un cohete Atlas, entra en órbita alrededor de la Tierra y cuando termina su misión planea y aterriza en una pista de aterrizaje normal y corriente. Pero como he dicho antes, el gran misterio radica en qué hace y qué es este ingenio concretamente en el espacio. ¿Qué función tiene? ¿Qué es lo que transporta? Porque no puede transportar mucho. La bodega de carga de esta nave no es mucho mayor de la que pueda tener una furgoneta o camioneta. Es pequeñita. La nave es muy corta. No llega a los 9 metros de longitud. Y no es muy ancha. Con las alas no llega a ser de más de 4,5 metros de anchura. Su peso es relativamente liviano, 5 toneladas. Es que ni llega. Pero este pequeño juguete lleva ni más ni menos que 4 misiones efectuadas, pero en estas misiones que lleva efectuadas ha estado en el espacio hasta años en una sola misión. La primera misión partió el 20 de mayo del año 2010 y estuvo 224 días. Experimental, 224 días probándola. La segunda partió en el 2011 y estuvo 469 días, más de un año en el espacio. La tercera partió en el año 2012 y estuvo 675 días, casi 2 años haciendo no se sabe qué. De lo que vamos a hablar en este vídeo. ¿Qué está haciendo esta nave? Y actualmente partió una el año pasado, en el año 2015, el 20 de mayo, que todavía sigue orbitando en el espacio. En estos dos momentos hay 2 modelos operativos. Tienen 2 transbordadores. Los militares tienen 2 transbordadores. Esto ya nos da un indicio claro de la importancia que tiene el proyecto para ellos. El transbordador es lanzado desde Cabo Cañaveral, típico sitio desde donde se están lanzando los cohetes Atlas. Y aterriza en una base aérea de California, cuyo nombre es la base aérea de Vandenberg. Ya conocida porque supuestamente en ella hubo muchas cuestiones relacionadas con el fenómeno OVNI. E incluso se habló de que en Vandenberg existieron conversaciones entre estos visitantes del espacio y los militares.
Pero poco sabemos de lo que está haciendo esa nave, como ya hemos dicho, es que no sabemos nada, nadie desentraña su secreto, solamente existen unas declaraciones efectuadas por el secretario de la Fuerza Aérea, muy breves. Él dijo lo siguiente, dice, el OTV, que así le llaman al X-37 o al programa X-37, se dedica a la reducción de riesgo, la experimentación, el desarrollo del concepto de los objetivos del espacio, de desarrollo a largo plazo. La pregunta es, ¿qué están desarrollando a largo plazo? ¿Qué estáis construyendo ahí arriba? Porque él dice en apoyo de los objetivos del espacio de desarrollo a largo plazo. Los objetivos algo están construyendo en el espacio. Y también es curioso porque él habla de reducir riesgos. No sabemos a qué riesgos se refiere. Pero hay otras declaraciones muy escuetas del jefe de la Boeing, un ingeniero, Arthur Grant, quien en una reunión que hubo sobre la industria aeroespacial, pues este hombre se le escapó que el X-37 era capaz de transportar pasajeros, porque el X-37 no va tripulado. Es un drone. Es un dron. Va controlado desde tierra, como los drones. Es un dron espacial. La última misión, la que se empezó a efectuar el año pasado, en mayo, el año 2015, también se supo algo porque NASA hizo unas pequeñas revelaciones de lo que ese transbordador llevaba. Ellos decían, lleva materiales para experimentos científicos. No sabemos qué materiales, porque no lleva los experimentos científicos, lleva materiales. ¿A quién le lleva esos materiales? A la ISS no, porque está volando por debajo de la ISS, muy por debajo de la ISS. Se lo debe estar llevando a otro sitio. Y también se le escapó este dato. Él dice, la NASA decía, que llevaba ejes ionizantes que la Fuerza Aérea estaba poniendo a prueba. Ejes ionizantes. O sea, cilindros capaces de ser cargados electromagnéticamente. Poco más. ¿Qué tipo de ejes ionizantes? Como he dicho antes, otro dato es que el X-37 vuela solo a 320 kilómetros de altura. En esta última misión, que es una altitud que está muy por debajo de la Estación Espacial Internacional. Pero no nos quedemos aquí y vamos a especular, porque especular es gratis. Digamos que intentar llegar a conclusiones en base a ciertas ideas, pues nos pueden permitir qué es lo que está haciendo. ¿Qué hace el X-37 en el espacio? Porque debe ser muy importante. Algo que quizás nos afecte a todos. Yo he llegado a unas conclusiones. Primero, yo os las voy a contar. Creo que existe una base militar en el espacio para la que opera el X-37. Cuando hablo de estación espacial, me refiero a una especie de estación espacial internacional, pero militar, que no sabemos dónde está. Y el X-37 lleva los pertrechos, o otras cosas. Segundo, puede que esta nave se dedique a sabotear satélites enemigos. Los hackea. Va a los satélites enemigos, los hackea. O tiene sistemas en la bodega de carga que podrían hacer eso. ¿Cómo los hackea? No tengo ni idea. Otra posibilidad, sabotea satélites de comunicaciones. Eso es algo muy importante para el Pentágono. Ya conocéis el famoso proyecto Echelon de comunicaciones, de espionaje de comunicaciones mundiales que se lleva efectuando. Además, esto no solo lo denunció Snowden, sino que ya desde finales de los años 90 se sabe sobre el proyecto Echelon, que parte del famoso proyecto USA, United Kingdom USA, por el cual se tiende una red global de espionaje con la cual se pinchan todos los teléfonos, correos electrónicos, faxes y llamadas.
Con lo cual es posible que este X-37 esté hackeando satélites de comunicaciones. Ya se habló que ciertas pérdidas de señal en algunos países de Oriente Medio fueron debidas a que sus cables submarinos de fibra óptica fueron hackeadas por mini submarinos. Sí, para pillar sus comunicaciones. Otra de las posibilidades: está dando mantenimiento a satélites espía. Tienen satélites espía y hay que arreglarlos. Otra de las posibilidades: que el propio transbordador sea el satélite espía. Lleva sistemas capaces de modificar su órbita, colocarse en un sitio, en otro, ir aquí, ir allí. No es geoestacionario. Se puede mover perfectamente. Ni tampoco tiene una órbita este-oeste o norte-sur. Se puede mover y se puede ubicar en cualquier lado. Recordemos que llega a estar casi 2 años. Puede situarse en un sitio o en otro para observar. Recordemos que ese vuelo bajo de 360 kilómetros quizás le esté permitiendo ver. Espía. ¿Qué otra cosa puede estar? Puede estar colocando cabezas nucleares en el espacio. La bodega de carga, aunque en ella entre lo que entra en una furgoneta, permite o permitiría colocar mini dispositivos nucleares, pero de muchos tamaños, y unos cuantos. Están construyendo, otra posibilidad, están construyendo un arma de láser o de pulso, esas declaraciones de las barras o ejes ionizantes, ¿se refiere a eso? ¿Una potente arma láser en el espacio? Otra posibilidad: están colocando mini sensores alrededor de la Tierra para hacer algo que pretenden hacer, una especie de mini sensores alrededor del planeta con los cuales espían, o quizás algo distinto al espionaje. Y ahora os voy a explicar la última. ¿Este artefacto está dando soporte a alguna base lunar? ¿Puede ir a la Luna? Aunque en esta última misión su órbita es baja. Hay fotografías de astrónomos aficionados que le han fotografiado en esta última misión. Pero ha tenido o es capaz de llegar a la Luna, puede dar cobertura a alguna estación lunar. No lo sabemos. Inicialmente podemos pensar que el proyecto es nuevo, pero es que fijaos qué datos voy a dar. En el año 1957, hace 60 años casi, comenzó un proyecto que se llamaba X-20, que es exactamente igual al X-37. Estuvieron con ese proyecto desde 1957 a 1963. Costó 410 millones de dólares de los años 50. El equivalente en la actualidad a unos 8.000 millones de dólares. Y dicen que el X-20 fue cancelado y destruido. Eso es lo que dicen. O sea, se gastan 8.200 millones o 8.000 millones de dólares al cambio y después cogen y lo tiran a la papelera para destruirlos. Es una cantidad muy grande, ¿eh? La Unión Europea entregó a Grecia en el año 2015 una cantidad inferior para un rescate de urgencia. Pues eso, dice que lo cogieron y lo tiraron a la papelera. ¿Qué hay en el espacio? ¿Qué está haciendo esta misteriosa nave? Vamos a llegar a unas conclusiones extrañas, a unas conclusiones peculiares a las que he llegado. Y yo, ojo, que con esto no quiero decir nada, pero me parece curioso, por ejemplo, que la primera misión lanzada el 20 de mayo del 2010, concretamente el 17 de diciembre de ese año, comienza la primavera árabe, como que estuvieran preparando un operativo desde el espacio para vigilar o controlar de manera más correcta aquello. Tal vez esto sea una tontería. O incluso puede ser una tontería que 2 días después de que fuese lanzado este aparato, se cae un avión en la India muriendo 158 personas en el aeropuerto de Mangalore. Pero también hay otra cosa que es peculiar, y es que 6 días después de mandar este aparato se consigue una especie de récord mundial de temperatura en Mohenjo-Daro, en Pakistán, alcanzando ni más ni menos que 53,5 grados de temperatura.
¿Lo utilizan para la geoingeniería, que llaman ahora? La segunda misión en el año 2011, que duró 465 días, fue lanzada el 5 de marzo. Curiosamente, el 11 de marzo, 7 días después, se produce el terremoto más fuerte registrado en Japón, en toda la historia de Japón, a los pocos días de enviar la segunda misión. De hecho, el 11 de mayo, días después, se produce un misterioso terremoto en Lorca, una rareza, en España. Algo extrañísimo, tanto como ese super terremoto de Japón. ¿Tiene algo que ver con los terremotos? Yo quiero que observéis este gráfico. Cuando se desarrolla el X20, en los años 50-60, fijaos cómo aumentan los terremotos en el mundo. Y curiosamente, cuando se empieza a hacer funcionar el X37, nuevamente se disparan los terremotos. Observadlo, está ahí. ¿Tiene algo que ver? ¿O esto son imaginaciones mías? Estoy especulando, no estoy afirmando nada. La tercera misión se manda en el año 2012. El año de los aviones desaparecidos. El MH370, el MH17. En una época en la que, poco después de ser enviado, días después, esta misión, la tercera misión, duró casi 2 años. Una época en la que parecía que los aviones tenían muchos accidentes. Ocurrían cosas extrañas con los aviones. Me acuerdo, no lo sé, estoy hablando de memoria, me acuerdo del avión Air France que cayó en el Pacífico, ese misterioso avión, pero los MH17 y MH370 son evidentes, los Malaysia Airlines. ¿Acordáis de ellos? Y por cierto, ya os diré que hay algunas personas que están especulando de que el MH370 y el MH17 son el mismo avión. Pero quizás esto daría para un vídeo entero explicando el por qué se está diciendo eso. Actualmente se lanzó el 12 de agosto del año pasado, el 2015, esa otra nueva misión, la última de ellas. ¿Y recordáis aquella serie de explosiones extrañas que hubo en el puerto de Tianjin y en todas las plantas químicas que hubo en China? Misteriosamente, de repente, y a las pocas semanas, empieza a haber explosiones, y hablábamos de que como que un tren de ondas, un láser o algo, vete tú a saber qué, hubiese venido del espacio. Era todo muy raro, muy extraño. Incluso en el puerto de Tianjin se pudo ver como que había un cráter, había horadado la base del puerto, que estaba hecha de hormigón y tenía unos cuantos metros. Para eso hace falta una especie de arma bastante más poderosa que aquella de la que nos contaron. No lo sé, el misterio está ahí, pero desde luego el X-37 tiene algo, o está haciendo algunas cosas que no solo no sabemos, sino que sospechamos que puede hacer y que no son muy buenas. No. Y quizás algunos de los eventos importantes que están ocurriendo desde estos últimos años a la actualidad tengan algo que ver con esta misteriosa nave que están utilizando. No lo sé. Quizás con el tiempo tengamos más respuestas o tengamos alguna especie de datos adicionales al respecto. Ya veremos. Lo dicho, como siempre os decimos, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.